Estos son los tópicos a tratar en esta clase. Primero hablar sobre definición y conceptos de enfermedad celíaca. En el día de hoy, afección local intestinal de la enfermedad celíaca, el compromiso sistémico que esta enfermedad celíaca puede generar, cuándo sospechar y buscar esta condición en nuestros pacientes y en la población en general, cómo hacer un diagnóstico preciso con las herramientas actuales. El tratamiento, como les dije, va a ser tratado más específicamente por Alejandra Parada. Aspectos sobre seguimiento a mediano y largo plazo, dado que es una enfermedad crónica. Algunas palabras sobre complicaciones de la enfermedad celíaca, porque no es el objetivo de esta clase. Y también algunos tips para cuándo derivar a gastroenterólogo. La definición de enfermedad celíaca es esta que hoy día les presento, que la enfermedad celíaca, también denominada sprue celíaco o enteropatía por gluten, es una enfermedad sistémica autoinmune, caracterizada por un proceso inflamatorio crónico en el intestino delgado, tanto celular como humoral, con marcadores de autoinmunidad, es decir, presencia de anticuerpos específicos circulantes, que genera en forma progresiva una alteración estructural de la mucosa del intestino delgado, con linfocitos intraepiteliales incrementados, atrofia o aplanamiento de la mucosa, hiperplasia de las criptas, cosas que veremos más adelante, y que es gatillado por la exposición intestinal al gluten de la dieta en personas genéticamente susceptibles, que esto puede generar síntomas gastrointestinales y extraintestinales. Como ustedes saben, el trigo, la cebada y el centeno son granos, ¿no es cierto?, que consumimos en nuestra dieta, cuya proteína más relevante es denominada así genéricamente como el gluten dietético. Y este gluten dietético, que son las proteínas denominadas prolaminas, tienen distintos nombres para estos tres cereales: para el trigo, la gliadina; la cebada, la orbeína; y el centeno, la cicarina. Y todas estas prolaminas o péptidos de estos granos se denomina genéricamente gluten. Y esta proteína, el gluten, es fundamental para efectos de cocción, palatabilidad, ¿no es cierto?, de los alimentos que son cocinados y que los hace ricos, ¿no es cierto?, como el pan y en general todas las masas que cocinamos con estos granos tan importantes en la dieta, al menos occidental. Entonces el trigo, la cebada y el centeno contienen gluten. Este gluten debe ser en el intestino normalmente degradado, ¿no es cierto?, por peptidasas endógenas presentes en la excreción pancreática exocrina y también en los enterocitos. Contamos con una gran batería de peptidasas endógenas o endopeptidasas, más de 100, para degradar proteínas a sus componentes más esenciales, aminoácidos y tripéptidos, que es la forma como se absorben las proteínas en el intestino delgado normalmente. Ahora, el gluten, por efecto de estas peptidasas, llega a generar lo que se denomina alfa-2 gliadina, que es la prolamina del trigo, ¿no es cierto?, es muy parecida entonces a las prolaminas de estos otros dos granos que mencionamos. Y este es el péptido inmunodominante del gluten. Es un péptido pequeño de 33 aminoácidos, rico en estos aminoácidos prolina y glutamina, que lo hacen bastante resistentes a las proteasas en el tubo digestivo y también de la microbiota. Tiene una alta afinidad este péptido por una enzima que es la enzima endógena transglutaminasa tisular, y por unión antígenos leucocitarios de histocompatibilidad, antígenos HLA específicos. 3 son los factores necesarios para generar enfermedad celíaca en las personas. Primero, entonces, un factor exógeno, que es el gluten, que es el gatillante en personas genéticamente susceptibles o con predisposición a hacer esta enfermedad. De los genes que conocemos, los más importantes son los genes HLA, DQ2 y o DQ8, que deben estar presentes en los pacientes que pueden desarrollar enfermedad celíaca, pero se han descrito número creciente de variantes genéticas de riesgo no HLA. También se ha postulado que debe existir una cierta alteración de la permeabilidad del intestino delgado que permite el contacto entre este factor exógeno y el sistema inmune de la submucosa, para poder gatillar procesos inflamatorios crónicos en el intestino delgado específicamente. Esta diapositiva, ¿no es cierto?, un poco más compleja,
describe cómo se genera el daño local y sistémico en los pacientes que pueden desarrollar enfermedad celíaca. Se activan procesos de inflamación y autoinmunidad local con el desarrollo progresivo de atrofia velocitaria intestinal. También pueden activarse procesos de autoinmunidad e inflamación crónica a distancia, como lo veremos. Por eso se denomina como una enfermedad sistémica, como la piel, por ejemplo, hígado, pulmones y otros órganos. Aquí ustedes ven un diagrama representando al intestino delgado con sus enterocitos, ¿no es cierto?, mirando hacia el lumen intestinal, y aquí la submucosa y el estroma, ¿no es cierto?, del intestino, que contiene normalmente una variedad de elementos celulares, entre ellos también células inflamatorias que nos defienden de agentes exógenos. Entonces lo que se postula, ¿no es cierto?, es que si ustedes ven acá, ¿no es cierto?, aquí está estos péptidos del gluten, la gliadina, por ejemplo, al contacto con los enterocitos en los pacientes celíacos tienden a estresarse y liberar algunos factores que son importantes, como por ejemplo liberar esta enzima que se llama transglutaminasa tisular tipo 2, que normalmente se expresa en enterocitos y en otros tejidos, como el tejido muscular liso, por ejemplo, y también a liberar algunas citoquinas como interleuquina 15. La interleuquina 15 y los linfocitos intraepiteliales juegan un rol central en el daño progresivo que se puede generar en la mucosa intestinal. La interleuquina 15 puede activar y reclutar linfocitos a esta zona y incrementar el número de linfocitos intraepiteliales, como se muestra acá, activados, ¿no es cierto?, que puede generar daño, como se muestra aquí, a los enterocitos, y este daño es progresivo. Ese es un elemento. Ahora, esta enzima, la transglutaminasa, que tiene múltiples funciones, entre ellas, ¿no es cierto?, puede deaminar péptidos, y de hecho tiene una afinidad importante por la gliadina, se une a ella y cambia su estructura, y la glutamina es convertida en ácido glutámico, generando una mayor afinidad de este péptido por ejemplo, antígeno HLA de Q2 de Q8. Esta gliadina deaminada es entregada a células presentadoras de antígenos que, mediante la expresión de estos genes de histocompatibilidad HLA de Q8, presentan este complejo antígeno HLA a linfocitos T, los cuales estos linfocitos T son activados a su vez y permiten reclutar células inflamatorias hasta esa zona de la submucosa y liberar factores murales como quimoquinas y citoquinas. Entre la citoquina y quimoquina más importantes está el interferón gamma y la interleuquina 21, que cumplen un rol importante en la activación de la inmunidad adaptativa. También estos linfocitos T son capaces de activar células B, linfocitos B, los cuales reconocen a lo que se denomina el autoantígeno de la enfermedad celíaca, que es la transglutaminasa tisular, y puede generar entonces anticuerpos contra este antígeno, que son los marcadores de autoinmunidad de esta enfermedad celíaca. Y este proceso celular y humoral va generando en forma progresiva daño en la mucosa del intestino delgado, generando típicamente atrofia. Entonces este diagrama representa el daño progresivo que puede experimentar un paciente celíaco frente a la exposición al gluten, y en general existe una correlación entre la magnitud del daño y los síntomas clínicos y manifestaciones clínicas. Cuando hay ausencia o escaso daño, hay ausencia o escasos síntomas. Y si la alteración estructural del intestino delgado es mayor en intensidad y en magnitud, en superficie, porque esto se desarrolla desde el duodeno hacia distal, ¿no es cierto?, en el intestino delgado, yeyuno y luego ilion, las manifestaciones clínicas serán más evidentes y mayores. Y existe entonces aquí una graduación histológica con, en general, una correlación con las manifestaciones clínicas. Entonces, ahora, en relación a la susceptibilidad genética de esta enfermedad, ¿cuáles son las evidencias de esto? Primero, que la concordancia entre gemelos homocigotos es muy alta, alrededor del 70%, que la concordancia en gemelos dicigotos es más baja, un 10%. Esto es una fuerte evidencia de un componente hereditario, ¿no es cierto?, de esta enfermedad.
El riesgo también en familiares de primer grado es entre un 10 y un 15%, lo que es aproximadamente 10 veces o 15 veces la prevalencia en la población general. Y existen modelos también de estimación de heredabilidad de la enfermedad. Cuando la prevalencia poblacional es alta, por ejemplo 1 en 90 o 100 personas, el componente heredable es alrededor de 87% del componente genético. Y cuando la prevalencia de las poblaciones es menor, por ejemplo 1 en 1000 personas, esta magnitud de heredabilidad o componente genético disminuye y se asume que pueden existir algunos otros componentes más bien ambientales, ¿no es cierto? Para desarrollar enfermedad celíaca se requiere la presencia o la expresión de genes de HLA, de Q2 y o de Q8, y esto es así en más del 98% de los pacientes celíacos, ¿cierto? Es decir, pacientes que no expresan antígenos HLA o Q8 es prácticamente imposible que desarrollen enfermedad celíaca. Sin embargo, hay siempre que tener presente que un 30% de la población general que nunca va a desarrollar esta enfermedad expresan alguno de estos dos antígenos. También existen hoy día evidencias de participación de variantes genéticas no HLA y se han identificado variantes de riesgo en aproximadamente 39 genes distintos al HLA con funciones, como era de esperar, en inmunidad e inflamación. Y esto se llama, ¿no es cierto?, variantes genéticas de riesgo pleiotrópico para fenómenos autoinmunes. Ahora, ¿qué pasa cuando se altera la función de los enterocitos y se atrofia la superficie deficitaria del intestino delgado? Puede existir malnutrición, ¿no es cierto? Una mala absorción de nutrientes en el intestino delgado, y esta mala absorción puede ser de distinta magnitud, puede afectar a grasas, ¿no es cierto?, triglicéridos, colesterol, puede afectar a la absorción de proteínas y también de hidratos de carbono, generando fenómenos de mala absorción general, pero también puede generar mala absorción a micronutrientes como vitaminas liposolubles, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, y también mala absorción de algunos minerales. Lo más importante, a veces, la enfermedad celíaca es una mala absorción de fierro, que ocurre, ¿no es cierto?, la absorción normalmente en el intestino delgado proximal, como también calcio, zinc y magnesio, que se absorben también preferentemente en el intestino delgado proximal y pueden ser manifestaciones más precoces de la enfermedad. Entonces puede haber de solo carencia de micronutrientes, por ejemplo fierro o calcio, hasta una desnutrición calórica proteica por mala absorción de elementos de la dieta que aportan energía. Y la enfermedad celíaca sí es muy variada en sus formas e intensidad de presentación clínica, dependiendo de la magnitud y de la extensión del compromiso de superficie absortiva intestinal, que entendemos nosotros que es progresiva a través de los años de las personas que van a desarrollar esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las bases diagnósticas en el siglo XXI para enfermedad celíaca? Son fundamentalmente 3 pilares diagnósticos. Primero, sospechar su existencia, porque es un detalle importante, porque no siempre es tan evidente que una persona pueda tener enfermedad celíaca, y buscar dirigidamente en condiciones de mayor probabilidad de enfermedad celíaca. Así que si no sospechamos, nunca la vamos a encontrar. Así que lo más importante, el mensaje aquí es sospechar la posibilidad de que alguien sea portador de enfermedad celíaca por distintas manifestaciones clínicas que vamos a revisar. Segundo, una vez que sospechamos y tomamos la decisión de buscar esta enfermedad, existen exámenes serológicos, ¿no es cierto?, que son los marcadores de autoinmunidad de esta enfermedad. ¿Y qué marcadores tenemos? Autoanticuerpos, inmunoglobulina A dirigida contra la transglutaminasa tisular, denominados anti-transglutaminasa tisular tipo 2. También anticuerpos anti-endovicio, denominados EMA, que en el fondo reconocen el mismo antígeno que la transglutaminasa, pero son técnicas distintas, como vamos a ver. También es útil medir inmunoglobulina A en el suero por razones que vamos a detallar ahora, dado que estos dos exámenes clásicos se basan en que tenemos niveles normales de inmunoglobulina A circulante. Ocasionalmente, en clínica, nos es muy útil realizar test genético de riesgo de enfermedad celíaca como HLA de Q2 y de Q8, pero esto no es un examen necesario en la búsqueda inicial, sino que más bien cuando existen dudas de si el paciente puede o no tener enfermedad celíaca. Y por último, el tercer pilar es el efectuar una endoscopía para mirar el intestino delgado, fundamentalmente duodeno, ¿no es cierto?, con biopsias del intestino delgado, y esto debe ser
debe tener lugar siempre al inicio de la enfermedad, cuando estamos en el proceso diagnóstico de la enfermedad, antes de un tratamiento. Entonces, los test diagnósticos serológicos que son tan importantes en el diagnóstico de esta enfermedad son los autoanticuerpos circulantes dirigidos contra el autoantígeno de la enfermedad celíaca, que es la transglutaminasa tipo 2. Así tenemos los antitransglutamasa tipo 2 basados en monoglobulina A, que poseen una alta sensibilidad, promedio mayor al 98%, pero con esta variabilidad, y una especificidad del 98% descrita con esta variabilidad 90-100%. Entonces, el método de detección es cuantitativo, por técnicas de ELISA o ensayo de monoabsorción enzimática. Existen falsos positivos que se han detectado en pacientes con cirrosis hepática, infarto de miocardio, miocardiopatía, infecciones intestinales por parásitos y bacterias. Así que no siempre la elevación de antitransglutaminasa significa enfermedad celíaca. La mayoría de las veces sí, casi siempre, pero no siempre. En todo caso, este test es el test de elección frente a la sospecha de enfermedad celíaca en personas consumiendo gluten. Si tenemos que elegir un solo examen serológico, elegiríamos este. El antiendomicio, que fue un marcador de autoinmunidad más precoz que la antitransglutaminasa en la historia del diagnóstico de la enfermedad celíaca, son detectados en el plasma por técnicas cualitativas o semi-cuantitativas de inmunofluorescencia indirecta. Su sensibilidad es comparable a la antitransglutaminasa, pero con mayor especificidad. Así que si tenemos dudas en la positividad de la antitransglutaminasa y si es o no enfermedad celíaca, el test de antiendomicio es útil para discriminar. Se recomienda también entonces solicitar niveles séricos de IgA porque la prevalencia de un déficit congénito de inmunoglobulina A en la población general es del 0,3% y esta prevalencia se ha descrito como mayor en pacientes con enfermedad celíaca, 2-3%. Si tenemos déficit de IgA, no podremos interpretar adecuadamente estos exámenes porque pueden ser falsos negativos. Entonces, si existe déficit de IgA, lo que es infrecuente en la población, ¿no es cierto?, en este rango, se puede solicitar test basados en inmunoglobulina G, que son antitransglutaminasa y eventualmente antigliadina deaminada, basado en inmunoglobulina G, que si son positivos, ¿no es cierto?, son indicadores de enfermedad celíaca. Estos test de la antitransglutaminasa y antiendomicio están ampliamente disponibles y están codificados por FONASA. Con relación a la endoscopía y la biopsia de duodeno, un endoscopista bien entrenado es capaz de visualizar en el intestino delgado, en el duodeno, la existencia de eventualmente atrofia por distintas características macroscópicas, ¿no es cierto?, que se ven en estas 6 diapositivas. Por ejemplo, disminución de los pliegues del duodeno, las válvulas coniventes, festoneado de los pliegues, como se ve aquí, este festonamiento, estos surcos en la superficie de la mucosa, como se ve acá, o presencia de imágenes como el mosaico, o nodularidad, o incremento de la transparencia de los vasos submucosos, todos indicadores de atrofia del intestino delgado proximal. Así que puede haber una sospecha visual de atrofia del intestino delgado y afección del intestino delgado. Normalmente a un endoscopista hoy día se le solicita o debería tomar 6 biopsias con pinzas normales de endoscopía, 2 biopsias en el bulbo, uno a las 9 y otro a las 12 en la orientación espacial, y 4 biopsias en la segunda porción del duodeno. En general, esto da un rendimiento muy alto para diagnóstico de atrofia e inflamación crónica en el intestino delgado proximal. Y es muy importante contar con un buen informe histopatológico de las biopsias de duodeno. En general, interactuamos con patólogos que tienen cierta experiencia, específicamente en enfermedad celíaca, y lo que utilizamos es una graduación de compromiso histológico que denominamos clasificación de March-Overhuber. Esto es en pacientes que están, ¿no es cierto?, en exposición al gluten, y va de histología normal del informe, ¿no es cierto?, que se denomina March-Overhuber 0, a compromisos progresivos 1, 2, 3, A, B, C, e incluso 4, ¿no es cierto?, con, ustedes ven alteraciones progresivas hasta la atrofia total.
el macho Berger 1, que significa solamente incremento de los linfocitos intraepiteliales. Es bastante inespecífica y puede verse en uso de distintas condiciones, por ejemplo, uso antiinflamatorio, pacientes portadoras de Helicobacter pylori y otras condiciones. Y en general, la alteración histológica desde macho Berger 2, que significa incremento de la profundidad de las criptas a inflamación crónica, sin necesariamente atrofia, tiene una mayor especificidad para enfermedades celíacas desde 2 en adelante. ¿Okay? Lo interesante es que este compromiso histológico progresa, ¿no es cierto?, de proximal a distal en pacientes celíacos, y una vez que los pacientes están en dieta libre de gluten y son tratados, este compromiso es plástico, ¿no es cierto?, y el intestino delgado puede recuperarse casi ad integrum y después de algunos años tener histología normal. Ahora, no de ser las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, ¿cómo y cuándo sospechar? Esta enfermedad se la ha denominado, ¿no es cierto?, el camaleón de la medicina, por buenas razones, porque muchas veces está frente a nosotros, pero no podemos verla o eventualmente no sospechar. Así que se requiere desarrollar destreza y experiencia, ¿no es cierto?, para pensar en enfermedades celíacas frente a múltiples condiciones clínicas. Interesante, un poco de historia, que en la era preserológica, antes de que conociéramos estos marcadores de autoinmunidad, no existían, es decir, antes del año 90, se describían fundamentalmente formas de presentación clínicas que denominábamos clásicas, con diarrea crónica y desnutrición de los pacientes, y con menos frecuencia formas atípicas o formas que denominamos silentes o latentes. Y posteriormente, la era serológica, con los marcadores de autoinmunidad, después del año 95, esta pirámide, ¿no es cierto?, se invirtió, y hoy en día las formas clásicas de la enfermedad afortunadamente son menos frecuentes porque las sospechamos mucho antes, ¿no es cierto?, cuando hay manifestaciones que denominamos no clásicas o atípicas o en forma subclínica. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿No es cierto? Las formas clásicas, como veremos, con diarrea, malnutrición, y las formas clínicas atípicas deben ser sospechadas con rapidez. Estos pacientes tienen histología positiva, serología positiva y, por supuesto, marcadores genéticos positivos, si es que los pedimos, ¿no es cierto? Tienen manifestaciones bioquímicas y clínicas atribuibles a enfermedad celíaca. De la forma subclínica, los pacientes tienen serología positiva, tienen histología del intestino delgado compatible, pero sin alteraciones bioquímicas ni clínicas aparentes, ¿no es cierto?, atribuibles a enfermedad celíaca, y se denomina forma potencial cuando la serología es positiva, pero la histología es normal y no hay síntomas atribuibles a enfermedad celíaca, los marcadores genéticos son positivos. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más habituales en la actualidad, de las formas clásicas y no clásicas de enfermedad celíaca? Son manifestaciones recurrentes o crónicas. Hay diarrea crónica de características osmóticas, baja de peso, por ejemplo, vómito, signos de nutrición, es decir, posible mala absorción. Es la forma que denominamos clásica, y nadie debería, ¿no es cierto?, no pensar en enfermedad celíaca cuando existe estas molestias clínicas en los pacientes. Ahora, también puede haber dolor o malestar abdominal, meteorismo, distensión, constipación incluso, o alternancia en el tránsito, diarrea, constipación, es decir, manifestaciones clínicas que pudieran cumplir los criterios diagnósticos de un síndrome de intestino irritable. Aquí debemos siempre también sospechar que pudiera haber enfermedad celíaca y buscarla. También cuando hay intolerancia a la lactosa, que esta puede ser secundaria, por daño del epitelio del intestino delgado en enfermedad celíaca y debe sospecharse de enfermedad celíaca. También cuando hay dispepsia crónica, que pensamos que pudiera ser funcional, con malestar y dolor epigástrico, distensión post ingesta de alimentos, por ejemplo. También anorexia o vómitos recurrentes, cuando hay anemia ferropriva de causa incierta, tanto pasada como presente. Siempre es importante el detalle de preguntar a un paciente si ha tenido anemia por falta de fierro en el pasado, y si la ha tenido, no debe sospechar resistencia a enfermedad celíaca. Y un detalle, que la presencia de obesidad o peso normal o constipación no excluyen el diagnóstico, ¿de acuerdo? Ahora, en la actualidad sabemos, ¿no es cierto?, que la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, como lo dijimos, la definición de la enfermedad, y esto es muy interesante entonces, y esta diapositiva ayuda a ilustrar al camaleón de la medicina las múltiples manifestaciones que pueden ser atribuidas eventualmente a enfermedad celíaca.
Entonces siempre, por supuesto, pensamos en enfermedad celíaca cuando hay síntomas digestivos crónicos, como diarrea crónica, dolor abdominal, meteorismo, distensión, baja de peso también, ¿cierto? Es lo que acabamos de ver. Pero también la enfermedad celíaca puede generar miopatía, puede generar neuropatías, puede generar compromiso del sistema nervioso central, como ataxia, epilepsia, migraña, depresión. Puede comprometer células circulantes, ¿no es cierto? Anemia ferropriva, puede haber trombocitosis, es decir, plaquetas altas, velocidad de cementación elevada en un hemograma. Puede manifestarse con osteopenia y osteoporosis precoz por falta de absorción de vitamina D y calcio. Puede a veces producir compromisos dermatológicos, lo más clásico, ¿no es cierto?, dermatitis herpetiforme, pero también eritema nodoso y púrpura, uno de sospechar en enfermedad celíaca. También la existencia de aftas en la mucosa oral crónicas o recurrentes debe hacer pensar en enfermedad celíaca. Los pacientes con enfermedad celíaca desarrollan con mayor frecuencia que la población general tiroiditis crónica y hipotiroidismo. También se han descrito compromisos pulmonares, neumonitis intersticial, hemosiderosis, compromiso hepático, alteración de la vía química hepática, hepatitis autoinmune y esteatosis, ceguera nocturna, xeroftalmia, que la mujer, infertilidad primaria, aborto espontáneo y amenorrea, y los niños, fundamentalmente retardo de crecimiento punto estatura. Así que el mensaje es tener presente que la enfermedad celíaca puede ser una enfermedad con manifestación sistémica y predominar la manifestación sistémica a la molestia digestiva y de sospecharse y buscarse en todas estas condiciones que estamos graficando en esta diapositiva. Ahora, ¿a qué edad se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca? Y esto ha habido un cambio, ¿no es cierto?, en las últimas décadas, desde que esta enfermedad se pensaba siempre que era una enfermedad más bien pediátrica y se presentaba, ¿no es cierto?, en niños, posterior a la incorporación de harina en la dieta, es decir, entre los 1 y los 5 años. Pero hoy día sabemos que la enfermedad celíaca puede hacerse evidente en cualquier etapa de la vida. Y este es un estudio que hicimos en Chile con el doctor Alberto Espino y la encuesta nacional de salud. Y ustedes ven la distribución de serología positiva y diagnóstico de enfermedad celíaca en la población chilena desde, ¿no es cierto?, muy precoz hasta edades avanzadas. Y existen 2 picos, antes de los 5 años y alrededor de los 30 y 40 años. Así que a cualquier edad se puede hacer evidente la enfermedad celíaca. ¿Cuándo hacer entonces sospecha? ¿Cuándo tener sospecha y solicitar estudios de enfermedad celíaca al digío? Sospechar en toda manifestación clínica denominada clásica y no clásica, que es la enfermedad celíaca contemporánea, cuando hay síntomas compatibles con síndrome de intestino irritable, intolerancia a la lactosa, anemia ferropriva crónica o recurrente de causa incierta, osteoporosis precoz, hipotiroidismo. Situaciones clínicas de mayor riesgo como diabetes mellitus tipo 1, endocrinopatías autoinmunes, hepatitis autoinmune, síndrome de Down y síndrome de Turner. Todas estas condiciones tienen con mayor frecuencia enfermedad celíaca en relación a la población general. En no olvidar familiares de primer grado de enfermedad celíaca. Durante endoscopía, realizar biopsias duodenales en estudios por anemia crónica de causa incierta y diarreas prolongadas o crónicas. También en retardo de crecimiento punto estatural en niños, en amenorrea en mujeres, infertilidad primaria y abortos espontáneos. Así que una búsqueda activa con estudio serológico inicialmente es lo que recomendamos internacionalmente. Tamizado poblacional general no es recomendado porque no hay beneficio de costo-efectividad. ¿Cuál es la prevalencia poblacional de enfermedad celíaca? Y esto ha ocurrido en ciertos grandes cambios desde la era preserológica a la postserológica. Y la prevalencia poblacional en Europa, de la década de los 90 se decía que era 1 en 1500 personas y esto ha cambiado a 1 en 50, 1 en 100 por estudios poblacionales basados con la aplicación de serología, ¿no es cierto?, autoanticuerpos, es decir, prevalencia del 0,6 al 2% de la población. En Sudamérica, ¿no es cierto?, Brasil, Argentina se han reportado prevalencias similares del 0,6 al 0,6%, y sabemos que la prevalencia es menor en población no caucásica, afroamericana, oriental. Así que la prevalencia poblacional varía entre 0,2 y 2% en estudios poblacionales. ¿Y qué pasa en Chile? Nosotros hicimos un estudio de prevalencia poblacional de enfermedad celíaca durante la encuesta nacional de salud del año 2009-2010. Esto fue un estudio multidisciplinario
donde se incorporaron a casi 5.000 personas desde Arica a Punta Arenas y se les aplicó test serológico antitransglutaminasa como test de screening. Los que eran positivos para este primer test se recontactaron a las personas y se hizo una contramuestra para confirmar el diagnóstico serológico con antitransglutaminasa y antiendomicio, que era más específico, y los que tenían positividad a estos marcadores serológicos se les ofreció endoscopía y biopsia duodenal en sus centros de derivación respectivos en distintas partes de Chile. ¿Y cuál fue el resultado? Que la prevalencia en Chile es entre el 0,3 al 0,5% con criterios de diagnóstico de enfermedad celíaca, es decir, serología y biopsias positivas. Si aplicamos solamente un criterio serológico de antitransglutaminasa con un coste de 25 unidades por ml, la prevalencia es de 0,6%. Así que esta sería la prevalencia en Chile, ¿no es cierto? Entre 0,5 y 0,6% o 0,5%. La prevalencia en donación mujeres y hombres fue la descrita internacionalmente 3:1. No había diferencias en edad, en regiones y si era rural o urbano. Entonces eran los síntomas que expresaban estas personas con diagnóstico de enfermedad celíaca: dolor abdominal recurrente, cambios de hábito intestinal y diarrea. En los últimos meses fueron las manifestaciones más frecuentes. Pero un mensaje importante es que todas las personas que fueron diagnosticadas durante esta encuesta nacional de salud con enfermedad celíaca desconocían su condición de enfermedad celíaca. ¿Sí? Nadie sabía que era celíaco y solo se detectó por la encuesta nacional de salud. En relación a las complicaciones de la enfermedad celíaca, que generalmente ocurren en adultos posterior a años de evolución, que puede aparecer en aproximadamente el 5% de los pacientes celíacos en general. Es decir, las complicaciones son infrecuentes. Primero, lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, es que la enfermedad celíaca sea no respondedora al tratamiento, es decir, a la incorporación de una dieta libre de gluten, y el criterio que se sugiere es que luego 6 meses sin respuesta clínica y serológica a la enfermedad celíaca, uno debería, ¿no es cierto?, chequear y pensar en qué es lo que está ocurriendo y pensar en alternativas. La primera pregunta es si efectivamente el paciente tiene enfermedad celíaca o el diagnóstico fue hecho de forma errónea. ¿Por qué? Porque hay muchas otras causas de atrofia del intestino delgado, como enteropatía autoinmune, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, sprue tropical, enfermedad de Crohn, en fin. Como ustedes ven aquí, incluso pueden ser reacciones adversas a medicamentos como olmesartán, que están bien descritas. Es decir, hay condiciones que pueden producir compromiso histológico, compromiso clínico muy similar a la enfermedad celíaca sin ser enfermedad celíaca. Si concluimos que estos pacientes no respondedores son realmente celíacos y llevaban una dieta libre de gluten, bien llevada aparentemente, pueden ser entonces portadores de una complicación de enfermedad celíaca, y estas son las que se describen aquí: enfermedad celíaca refractaria, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 no hay elementos de clonalidad en las células inflamatorias de las biopsias, y el tipo 2 hay elementos de clonalidad y se sospecha que pueden evolucionar hacia complicaciones mayores como gingivitis ulcerativa o linfomas de células T asociadas a enteropatía y otros subtipos de linfomas intestinales que son infrecuentes, pero son muy graves, ¿no es cierto? La enfermedad celíaca refractaria tipo 2 y el linfoma intestinal tiene una alta mortalidad superior al 40% hasta el día de hoy. Y también hay mayor riesgo de carcinomas gastrointestinales distintos como cáncer gástrico, otros tumores de intestino delgado, incluso se ha descrito de colon. Estos son temas de alta especialidad, ¿no es cierto?, y de enfoque multidisciplinario. ¿Qué exámenes generales debe tener todo paciente con diagnóstico primario de enfermedad celíaca o sospecha de enfermedad celíaca por el compromiso sistémico que pueden tener, ¿no es cierto? Siempre un hemograma y VHS, un perfil bioquímico para poner en evidencia signos eventuales de mala absorción, ¿no es cierto? Que miden la albúmina, calcio, fósforo, bioquímica hepática porque puede estar alterada el paciente celíaco, tiempos de protombina por déficit de vitamina K, hormonas tiroideas, siempre medir vitamina D, vitamina B12 y folato sérico, medir la cinética de fierro porque puede haber déficit de fierro, también se sugiere medir zinc y cobre, pero ustedes saben que es difícil medir cobre en el suero, normalmente con lo que hacemos es medir marcadores indirectos de déficit de cobre en el suero, y también no olvidar densitometría ósea para ver la salud ósea de los pacientes y saber si tienen o no tienen osteopenia y osteoporosis. En relación a los pilares de tratamiento, sobre esto va a hablar la Alejandra Parada, es y sigue siendo solamente una dieta libre de gluten para toda la vida, ¿no es cierto? Y buscar alimentos alternativos a los granos de trigo, cebada y centeno
que son los que gatillan la enfermedad celíaca. Esto es fácil decirlo, pero muchas veces es difícil cumplirlo. Y los pilares del tratamiento, entonces, son este acronismo, ¿no es cierto?, de celíac. Primero, consulta con una nutricionista incorporada a programas de enfermedad celíaca que nos apoyen en las indicaciones y seguimiento de los pacientes en forma muy eficiente. Siempre educar al paciente sobre esta condición. Hay una larga y persistente necesidad de adherencia a una dieta libre de gluten. Hay que identificar, ¿no es cierto?, micronutrientes que pudieran estar deficitarios y suplementarlos. Es muy útil el acceso a grupos organizados, es decir, agrupaciones de pacientes celíacos que apoyan, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida a las personas en estas condiciones, y controles periódicos para chequear inactividad de la enfermedad, el seguimiento y vigilar la aparición de otras enfermedades de autoinmunidad y compromisos clínicos. ¿Cuáles son los desafíos de la relación médico-paciente una vez certificado el diagnóstico? 1, 2 y 3 es educar al paciente y su familia sobre enfermedad celíaca, qué es lo que es, por cuánto tiempo, qué síntomas son de mi enfermedad celíaca. Generar aquí apoyos visuales, ¿no es cierto?, de imágenes, son muy útiles, y esto es una tarea ineludible del médico, y también nos apoyará la nutricionista o el nutricionista. Inducir una dieta libre de gluten, educando también qué es el gluten, qué consiste una dieta libre de gluten, y aquí nos apoya, ¿no es cierto?, nutrición siempre, muy importante. Y también posteriormente es el apoyo para mantener una dieta libre de gluten a lo largo de toda la vida. Si requiere seguimiento clínico a lo largo de toda la vida, que debemos acordar con el paciente. Importante señalar que en general sobre el 50% de las personas con enfermedades crónicas en general adhieren a su tratamiento de forma ordenada y regular, como dieta restrictiva, ejercicio, medicamentos. Y la adherencia o cumplimiento de dietas puede ser el desafío más difícil, ¿no es cierto?, en la relación médico-paciente para tratar a los pacientes. En Chile, el 70% de los pacientes portadores de enfermedad celíaca reconocen adherir bien a una dieta libre de gluten en forma permanente. Por lo tanto, el 30% no lo hace, y debemos enfocar nuestros esfuerzos progresivos en este 30%. Con los controles médicos, posterior al diagnóstico e inicio del tratamiento, en general se recomienda que en el primer año sean más frecuentes, cada 2 o 3 meses, para asegurar adherencia libre de gluten, reforzar educación, lograr mejoría clínica y parámetros de laboratorio. Los marcadores de autoinmunidad en general tienden a normalizarse entre 4 a 6 meses, pero esto puede tomar un poco más de tiempo. Cuando las cosas andan bien, control anual con serología, enfermedad celíaca y control clínico para vigilar adherencia. La endoscopía con histología del intestino delgado no siempre es requerida en los seguimientos. No es un objetivo evidenciar normalización histológica, y esto puede tomar mucho tiempo. Puede normalizarse, se ha descrito, entre 2 y 9 años posterior a una dieta libre de gluten bien llevada. Esta diapositiva compleja, no voy a entrar en detalle, solamente para ilustrarles que existen ensayos clínicos de tratamientos noveles para enfermedad celíaca, y estos tratamientos son a distintos niveles, desde modificar el gluten en los granos, ¿no es cierto?, las harinas de los pacientes para hacerlo no inmunogénico, hasta intervenciones en distintos niveles, ¿no es cierto?, de los fenómenos fisiopatológicos conocidos de la enfermedad celíaca. Y existen trials clínicos en curso. Esto es una publicación de 2020, como ustedes ven, y por lo tanto la pregunta es si contaremos en el futuro con tratamientos alternativos de enfermedad celíaca distintos a solo dieta libre de gluten, o en algunos casos más complicados podremos combinar dieta libre de gluten con intervenciones más específicas que modulen los procesos inflamatorios en el intestino delgado. Así que mensajes para la casa: la enfermedad celíaca es más frecuente de lo que usted piensa. 1 en 300 personas en Chile y en el mundo en general. Es más frecuente en mujeres que en hombres y puede manifestarse a cualquier edad de la vida. Los médicos y personal de salud deben mantener un alto grado de alerta y sospecha de enfermedad celíaca frente a variadas formas de presentación clínica. Puede manifestarse con síntomas digestivos, pero también con síntomas sistémicos, es decir, extradigestivos. Hay que buscar enfermedad celíaca en grupos de mayor riesgo, dirigidamente, con marcadores serológicos, y en preferido inmunoglobulina A antitransglutaminasa celular. Identificar pacientes con enfermedad celíaca hoy en día es simple, entonces, con estos exámenes serológicos, que son simples y baratos, y altamente específicos y sensibles. El tratamiento central sigue siendo una dieta libre de gluten para toda la vida. Cuando derivar al gastroenterólogo, por ejemplo, fundamentalmente para endoscopía y biopsias de duodeno,
Cuando no se logra en un plazo razonable de 6 meses una buena respuesta a la dieta libre de gluten, cuando hay duda diagnóstica y cuando se sospecha complicaciones.